Entonces coincidió que en aquel momento en Vigo querían abrir una unidad de alergia cutánea y el jefe de servicio, que de aquella era Ander Zulaika, me contactó y me dijo: oye, vente para aquí con el proyecto de abrir la unidad de alergia cutánea. Yo estaba en Santiago de Compostela en aquel momento y fue como vine para aquí. Con esa idea vine para aquí, abrimos la unidad de alergia cutánea y estuve trabajando pues desde el 2008 hasta el 2015, 7 años. ¿Cuál es el peor consejo viral que viste en redes? Hay muchos muy malos. Ya, normalmente los relacionados con frotarse plantas, porque son los que más problemas suelen dar con diferentes motivaciones, ¿no? En el momento que diste el paso de la pública a privada, ¿tuviste miedos, incertidumbre de decir, guau, ¿funcionará, no funcionará? No tanto yo como el entorno. Yo lo tenía bastante claro. Yo, siendo dermatólogo, yo sabía que no iba a haber ningún problema, es una especialidad demandada. Yo estaba cómodo en el hospital y agradezco mucho la formación hospitalaria que tuve. De hecho, es parte esencial de mí, ¿no? Porque el sistema público de salud lo que te facilita cuando empiezas como profesional es un gran volumen de pacientes y un acceso a mucha casuística y trabajar con gente muy experta a tu lado, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista formativo, tú cuando acabas la residencia, poder haber estado aquí 7, casi 8 años desarrollando un proyecto con la unidad de alergia cutánea, además compartiendo con compañeros, con otros Zulaika, Llegue, Aveiro, Cairo, ¿no? Y gente buenísima, la doctora Lidia Pérez. Gente muy buena trabajando con ellos y viendo muchos pacientes es lo que te va dando todo el bagaje clínico que luego ya te da seguridad pues, para poder ejercer tú por tu cuenta, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos este tiempo y este espacio. ¿Qué tal? Encantado, un placer y encantado de conocerte. Hoy estamos con el Dr. Gavín y vamos a ver toda su trayectoria, por qué decidió ser dermatólogo, qué problemas de piel va a tener la gente de cara al futuro, ¿no? Exacto. Y cómo consiguió montar pues, esto todo que tiene hoy aquí en el centro de Vigo. Entonces, ¿cómo empezaste? Bueno, normalmente cuando tú entras en medicina, en la carrera, lo último que piensas es en la piel, en la dermatología, ¿no? Es una asignatura además que tú das muy tarde, de aquellas se daban quinto de carrera, entonces tú pasabas antes por todas las asignaturas clínicas, incluso otras que no son tan conocidas, la neurocirugía, la otorrinolaringología, la oftalmología, y ya casi de último, al final, en quinto de carrera, estudiabas dermatología. Y a mí me gustó mucho, la verdad, cuando estudié medicina y vi aquello de la piel, que era diferente, que era muy visual, que era una ventana de acceso muy rápida, lo que eran las enfermedades y la patología, que era algo que además te permitía, a través de una información que tú tenías por la vista y sin prácticamente ninguna prueba complementaria más, poder llegar a diagnósticos, pues me fascinó eso en su momento, ¿no? ¿Tú te acuerdas en qué momento decidiste empezar como dermatólogo, en plan a estudiar como dermatólogo? Sí, yo acabé quinto de carrera, acabé la asignatura de dermatología y ahí prácticamente ya decidí, porque luego queda el sexto curso de carrera, que es medio curso que tú dedicas a formación teórica, la otra mitad es lo que se llamaba el rotatorio, donde haces diferentes prácticas por el hospital y luego ya te pones a estudiar el MIR, que es una especie de selectividad, donde en función del número que saques ya coges plaza en un hospital para desarrollar una especialidad, ¿no? Y yo ahí en quinto de carrera fue cuando decidí que he de decir que no era de aquella la dermatología lo que es hoy en día. De hecho, la dermatología a muchos estudiantes de quinto, imagínate, les daba grima o les daba cosa ver las lesiones, ver los libros, ¿no? De hecho, eran famosos los libros de dermatología por ser desagradables, ¿no? Las enfermedades de la piel, en su máxima expresión, pues tienen eso, son muy visuales, muy aparatosas, muy impactantes, Y ¿sabes? tú dijiste, voy por ahí. Sí. Y de aquella la especialidad era bastante diferente a la que es hoy en día y lo que hago hoy en día, que está muy centrado también en la piel sana, pero sí me gustó, la verdad. Y además coincidía de aquella que Santiago de Compostela, que fue luego donde hice la residencia, tenía un servicio universitario potente, con una buena formación, y fue lo que me llevó a decantarme a hacer la residencia allí. Y una vez acabaste la carrera, ¿no? ¿Hiciste prácticas así o ya...? Tienes que hacer 4 años de residencia, que son 4 años de formación en dermatología, donde no solamente rotas por el departamento de dermatología, sino que también tienes formación en urgencias, en medicina interna, donde además tienes tú parcelas para poder desarrollarte fuera de lo que es la formación hospitalaria propiamente dicha, ¿no? Y después de, una vez acabaste tal y todo, ¿empezaste en la pública o...? Sí, yo acabé la residencia. Yo en los últimos años de residencia me fui especializando en algo
que se llama dermatología de contacto. Me gusta mucho, una parcela muy interesante, que es básicamente la reacción de la piel ante el contacto con diferentes químicos, sustancias, productos, metales. Hizo una formación muy potente en Bélgica, en este sentido, con la doctora Angusens. Estuve allí rotando con ella en 2 ocasiones, varios meses. Hice una serie de publicaciones, trabajos, entré en el grupo español de investigación en dermatitis y alergia de contacto. Pusimos en marcha la Red Española de Vigilancia en Alergia de Contacto, la REVAC. O sea, ahí ya eres bueno. Bueno, ya, más que bueno, estaba en aquel momento muy súper especializado en eso. Entonces coincidió que en aquel momento en Vigo querían abrir una unidad de alergia cutánea y el jefe de servicio, que de aquella era Ander Zulaika, me contactó y me dijo: oye, vente para aquí con el proyecto de abrir la unidad de alergia cutánea. Yo estaba en Santiago de Compostela en aquel momento. Y fue como vine para aquí. Con esa idea vine para aquí, abrimos la unidad de alergia cutánea y estuve trabajando pues desde el 2008 hasta el 2015, 7 años. No. ¿Y después viniste para aquí, para el centro de Vigo? ¿O? Exacto, luego con una compañera montamos una clínica aquí en la calle Colón, era Pérez y Gavín, y en aquel momento compaginaba yo inicialmente la dermatología pública con la privada, pero claro, llega un momento que es muy complicado hacer ese doble juego si quieres destacar en ambos mundos, ¿no? Entonces ya fue cuando yo me decidí a dejar la sanidad pública y ya en aquel proyecto, en ese momento, y posteriormente desde el 2019, pues ya en este proyecto en la calle Urzaiz, que ya es Gavín Dermatólogos, que ya es un proyecto ya mucho más personal mío. Vale, en el momento que diste el paso de la pública a privada, ¿tuviste miedo, incertidumbre de decir, "Buah, ¿funcionará, no funcionará"? No tanto yo como el entorno. Yo lo tenía bastante claro, yo siendo dermatólogo yo sabía que no iba a haber ningún problema, es una especialidad demandada. Yo estaba cómodo en el hospital y agradezco mucho la formación hospitalaria que tuve. De hecho, es parte esencial de mí, ¿no? Porque el sistema público de salud lo que te facilita cuando empiezas como profesional es un gran volumen de pacientes y un acceso a mucha casuística y trabajar con gente muy experta a tu lado, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista formativo, tú cuando acabas la residencia, poder haber estado aquí 7, casi 8 años desarrollando un proyecto como la unidad de alergia cutánea, además compartiendo con compañeros, con el doctor Zulaika, Llegue, Fabeiro, Cairo, ¿no? Y gente buenísima, la doctora Lidia Pérez, gente muy buena trabajando con ellos y viendo muchos pacientes es lo que te va dando todo el bagaje clínico que luego ya te da seguridad pues para poder ejercer tú por tu cuenta, ¿no? Cuando ya empiezo en la privada y dejo la sanidad pública, el Sergas, lo hago más bien por una cuestión de dificultad para compatibilizar ambas vidas, ¿no? Y porque en aquel momento me ofrecía más seguridad ese proyecto. Pero realmente no tuve miedo. Sí tuve cierta nostalgia de dejar la sanidad pública porque me ofrecían en aquel momento otras cosas. Yo estaba muy metido también en el tema de la psoriasis, los fármacos biológicos, el acceso de nuevas terapias dirigidas, que son muy de uso hospitalario. Y el hecho de haberlo dejado, pues de alguna manera, bueno, es algo que pierdes, pero también gané muchas otras cosas, ¿no? ¿Es duro el día a día de un dermatólogo? No, vamos a ver, es duro desde el punto de vista, en lo que es la práctica clínica, de asumir la responsabilidad de las decisiones que uno toma, ¿no? Eso sí que es quizá el salto más grande que tú tienes. Imagínate, cuando acabas la residencia y estás supervisado, cuando pasas a ejercer por tu cuenta, es precisamente esa responsabilidad que de repente te das cuenta que las decisiones las tomas tú y que las personas pues confían en ti para la toma de esas decisiones, ¿no? Entonces, oye, este lunar, pues no pasa nada, tranquilo, no te preocupes. Entonces, claro, sí que es verdad que en ese sentido hay una elevada responsabilidad. Y luego ya depende de cómo cada uno se lo quiera montar, ¿no? Si tú la profesión pues ya te llena, de alguna manera ya es algo que pasa a formar parte de tu vida personal, ya desarrollas tu trabajo más allá de lo que es tu práctica clínica, pues cursos, congresos, instituciones, pues claro, ahí te lías, lo que no suele pasar a los médicos, que te lías mucho más a lo mejor de lo que se esperaría, pero bueno, ya es porque te gusta y porque yo creo que es una profesión que es muy difícil disociar de tu vida, ¿sabes? ¿Y cómo afrontas cuando viene un paciente, con algún problema o así, a la hora de tu personal? Imagínate, pues viene una persona con una mancha que al final puede ser pues, un cáncer o así. ¿Cómo afrontas? Claro, hombre, es duro cuando tienes la gestión de las malas noticias, ¿no? o de los problemas graves, pero por otro lado es la esencia de tu trabajo también, ¿sabes? Al final, una parte importante de tu trabajo es amortiguar el impacto emocional que puede tener el paciente y transmitir también esa cercanía, seguridad.
ese saber qué hacer ante la adversidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿Hubo algún caso que te tocara de todo el sí, tiempo? muchos y muy variados, de todo tipo, gente joven, gente mayor, ¿no? O sea, al final son muchos años de profesión y hay gente que está y de repente no está, porque las enfermedades algunas son graves ¿Y cómo haces para superarlo? con el tiempo vas integrándolo como algo inevitable de tu trabajo. Inicialmente sí que cuesta un poco más, ¿no? De hecho, todos tenemos pacientes de cuando empezamos a ejercer que te acuerdas hasta de nombres y apellidos, ¿sabes? Y que sí que te han dado alguna noche mala y luego, bueno, pues en el día a día pasas tus también pequeños duelos. Pero ¿afecta personalmente cuando...? Sí, muchas veces sí, claro. Sí que afecta. Siempre es muy difícil disociarlo. Tú llegas a tener capacidad con la práctica de, bueno, pues oye, ahora salimos del trabajo, ya no es práctica clínica, estamos ya en el espacio personal de cada uno, pero siempre queda ahí un rescoldo y más en la práctica privada pura como en la que estamos ahora, en la que tú eres el sostén, no hay un gran sistema detrás, ¿no? Que en algún momento dado puede servir para dar apoyo al paciente, sino que eres tú, ¿no? Por eso incluso cuando te vas de vacaciones siempre estás preocupado por pacientes que han quedado con una problemática, con otra y que de alguna manera asumes como propia, claro. Eso era al final. Y vale, estás en la clínica abajo y decides dar el salto pues aquí al centro de Vigo. ¿Cómo sí, fue? por circunstancias, la posibilidad de hacer un proyecto ya mío más personal, de alguna manera a mi gusto, a mi manera. Y fue la forma en la que nació esto, que además nació prácticamente en plena pandemia, ¿no? Y fue una transición natural. Yo creo que la vida tiene pasos, etapas, y muchas veces las grandes decisiones o las grandes transiciones aparecen sin que uno las busque, ¿no? Y son consecuencia pues, de todo lo que uno ha venido haciendo. Y fue un paso natural al que llegué pues ya después de una experiencia, de un ejercicio, de un bagaje. Por tanto, no, para mí fue muy normal. ¿Y cómo afrontaste? Porque ahí ya no entra solo tu faceta como buen dermatólogo, ¿no? Porque, o sea, empresarialmente pues tenías un proyecto, tenías que manejar la obra. ¿Cómo llevaste a cabo todo eso? Y sobre todo la presión. Tú cuando... Claro, ahora ya hablamos del emprendimiento, ¿no? Claro, ahora vamos a la parte de emprendimiento. Ya cuando tú eres médico, pues tú te cueces tus decisiones con tus pacientes y de alguna manera, pues el grueso de la decisión la llevas tú, ¿no? Pero cuando ya emprendes, ya nunca eres tú solo, ¿sabes? Ya siempre hay un entorno, una red que puede ser más o menos cercana, ¿no? Es la familia, la pareja, los amigos, gente que te ayuda. Y luego una red de profesionales de los que te rodeas, proveedores, empleados, gente que en momentos puntuales contacta contigo, que son los que te ayudan a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Nunca es un empeño solitario, siempre es un trabajo en mayor o menor medida en equipo, ¿no? A veces se mitifica mucho la figura del emprendedor, ¿no? Tiene su lógica porque al final es la persona que está poniendo el riesgo. Riesgo no solamente económico, sino también emocional, de ilusión, de proyecto. Pero es un trabajo que nunca se hace en solitario, sí, ¿sabes? Siempre se hace en equipo y con apoyo. Y cuando en mi caso, pues en casos como el mío, pues llega ya de forma natural y es fruto pues, de una trayectoria, pues con lo mismo que te dije antes, de una manera muy natural, pues ya te has ido rodeando de gente que ya de alguna manera ya forma parte del proyecto, en el camino vas conociendo personas que vas incorporando y cuando llega la oportunidad de dar el salto, pues ya no empiezas de cero, ya tienes un bagaje tuyo personal y colectivo que es lo que te permite dar el salto con garantías. ¿Y cuál fue el desafío más grande que afrontaste como empresario? Hubo varios, quizá el mayor, la pandemia con el cierre de la clínica, de la actividad, con la clínica sin hacer, ¿no? Estabas aquí, ¿no? Cuando sí, estabas en plena obra. Sí. Me acuerdo, tengo anécdotas buenas, ¿no? Me acuerdo que todos los cristales que veis por aquí, los que cerraban el escaparate, estaban sin pedir. Yo me acuerdo que le comentara a aquella Ramón, que era el aparejador que nos llevaba a la obra, le dije, oye, ¿no habría que pedir los cristales? Y tal, y me dice, no, eso vienen de Sangón, en Francia, y eso te van a llegar sí o sí, porque tienen entrega en 48, 72 horas. Tendría que haber una catástrofe mundial para que eso no sucediera, y justo en el COVID y la clínica, sin poner los cristales. Pero es que sin poner el escaparate, o sea, el cristal del escaparate lo quitan un viernes para ponerlo un sábado, y el viernes se decreta el estado de alarma. Con lo cual se paraliza absolutamente todo, ¿no? Y yo me veo con la clínica lloviéndole dentro, ¿sabes? Parte de la reforma ya hecha y sin poder abrir, ¿no? Sí, quizás sí fue un momento duro
Y luego tienes siempre, ¿no? Porque al final el emprendimiento es una sucesión. El emprender es aquello que haces mientras van pasando otras cosas malas que tienes que atender también, pero en las que no te puedes entrar al 100% porque siempre tienes que seguir haciendo aquello en lo que empezaste, ¿no? Entonces, al final, es consustancial. Es decir, tú si emprendes sabes que vas a tener malos momentos. Entonces, de alguna manera, tienes que ir preparado, ¿no? Al igual que tienes que saber que la adversidad es la normalidad. ¿Y por qué decidiste, o sea, podrías estar en la pública más tranquilo, ¿no? ¿Por qué decidiste arriesgar todo y estar ahora así? Son decisiones que se van tomando. A veces las grandes decisiones no son fruto de una iluminación o de un estado vital ahí que de repente tú tomas una decisión trascendente, sino que son sumatorio de pequeñas coincidencias. Oye, pues voy a empezar a trabajar con Mercedes Cerdeira Caramés en una clínica que tenía López Mora, te gusta la privada, luego tienes la oportunidad de trabajar en equipo con otra persona, luego después ves que tienes mejores condiciones laborales en la vía privada que en la pública y tú vas tomando la decisión poco a poco, no es algo a lo que de repente te enfrentes y decidas, ¿sabes? Y el cambio, o sea, ¿cuál fue la dificultad como doctor más grande a la hora de emprender? Es decir, pues la inversión en maquinaria, a la hora de buscar personal, ¿cuál es el cambio realmente potente fue entender que aquí en la calle, ¿no? Lo que es el servicio privado, el que menos importa eres tú, ¿no? El que importa es el paciente, ¿sabes? O sea, tú normalmente cuando vas al hospital, ¿no? Lo importante es el médico y la gente va allí, hace cosas, el médico espera al médico y no te escogen de alguna manera, ¿no? Y tú eres el que decide, el que tiene el poder sobre lo que es salud, enfermedad, sobre qué tratar, qué no, ¿no? Y de aquella ya te digo, yo por ejemplo en mi caso estaba muy metido en un área muy específica de la dermatología, que era la dermatitis de contacto, y cuando vas a la privada te das cuenta de que lo que importa es lo que la gente quiere, lo que la gente te demanda, que muchas veces no coincide con lo que tú a priori consideras que es salud o es enfermedad, o no coincide con tu idea de lo que es la atención médica, pero es lo que la gente demanda, ¿sabes? Es decir, yo estaba muy especializado en dermatitis de contacto, pero en la calle no se demandaba eso. Y ahora aquí en la clínica, ¿qué temática tenéis? Claro, tienes que tirar mucho más hacia lo que es lo potente de la dermatología privada, que es la piel sana, la salud de piel, la prevención, todo lo relacionado con cara, acné, rosácea, pelo, la tricología es súper importante, y procedimientos de todo tipo, ¿no? Láseres, fuentes de luz, procedimientos inyectables. Y eso, te guste o no, es lo que la gente te demanda. O sea, aquí me incluiste, ¿no? Ya más estética dentro de la... No es estética, no, es simplemente, vamos a ver, tú en el hospital estás muy centrado en la patología 8 y 9, ¿no? Si tú ponemos en el 0 la salud absoluta y en el 10 la enfermedad absoluta, en el hospital tú estás en el 7, 8, 9, y aquí pues estás mucho más en el 5, 6, 4. Entonces, claro, tienes que pegar ahí un bajón de ver que la gente, efectivamente, ese problema, ese conflicto lo solucionas cuando te borras tú de la ecuación y empiezas a escuchar lo que las personas demandan, ¿sabes? ¿Y te sorprendió al principio cuando empezaste a escuchar a la gente? Claro. Tú date cuenta de que en el hospital muchas veces piensas, esta persona no debería estar aquí porque le está quitando el sitio pues otra persona que a lo mejor tiene un problema de verdad y de alguna manera pues, estamos gestionando una demanda asistencial colectiva, comunitaria, ¿no? Pero aquí no, aquí la gente viene, tiene un problema y te paga para que se lo soluciones. Y si considera que tiene poco pelo, o que tiene descamación excesiva, o el pelo muy graso, o no se ve bien la piel, tú tienes que atender esa demanda, ¿no? ¿Cuál es la demanda más común o el mayor problema que estás viendo? Aquí lo que nos dedicamos más es al tema todo de la cara, y es en lo que yo soy más experto, lo que es piel sana, cara. Ahí englobamos acné, rosácea, todo lo que es el envejecimiento de la parte más importante de la piel en cuanto a órgano relacional que tiene el individuo, ¿no? Que es la facial, donde en la piel de la cara se aglutina no solamente la parte visible que damos al mundo, sino la parte que muchas veces recibe aquello del mundo, ¿no? La luz, ibas a hablar del cambio climático, la contaminación, todo eso. Además es un órgano emocional, de transmisión de emociones, ¿no? De sensaciones, de sentimientos, y de alguna manera, como bien se dice, es el espejo del alma, ¿no? Entonces, la salud de la piel es esencial en toda esa ecuación, ¿sabes? ¿La gente se cuida más ahora o antes? Tú que estás metido en el sector. Simplemente son momentos diferentes de la salud que obedecen a prioridades distintas de las personas, ¿sabes? La gente antes se cuidaba pues, de las enfermedades infecciosas graves, de enfermedades de cierta potencia,
y a día de hoy se cuidan de enfermedades más leves, pero no porque las personas hayan cambiado, sino porque la sociedad en su conjunto, el nivel sanitario de la sociedad ha mejorado, entonces la patología, por así decirlo, más grave afortunadamente es menor y nos centramos más en el bienestar, ¿no? Y eso pues es un cambio de paradigma importante, claro, pero obedece a una mejora sociosanitaria global. Y ahora, vamos con la marca personal de Dr. Gavín. Algo que a mí me llamó la atención y sobre todo me sorprendió fue pues, que das conferencias, ¿no?, por todo el mundo. Entonces, ¿cómo conseguiste crear tu marca personal? Eso es igual, tú vas poquito a poco, tú empiezas en la residencia, pues oye, ya tienes la posibilidad de desarrollarte a nivel comunicativo, puedes coger bastante bagaje ya. Dentro de lo que es la medicina, la divulgación de lo que uno hace o de lo que uno sabe es importante, y también es muy importante aquello que uno crea, validarlo en los foros donde realmente es importante ser validado, ¿no?, que son los foros de los compañeros. Y es casi una obligación en ese sentido, cuando eres creativo y estás haciendo un poquito de vanguardia, pues exponer lo que haces para que de alguna manera sea visto por otros y te certifiquen que vas por el camino correcto, ¿no? No es tanto una consecuencia directa de buscar un protagonismo, sino pues un poco de lo que estamos hablando, de tratar de, en los compañeros o en el núcleo de gente que puede ser experta en un tema, pues buscar esa validación, ese acompañamiento, ese refrendo, ¿no? Son muchos años ya, claro, yo... En medicina muchas veces la gente dice que qué joven eres y a lo mejor llevas ya ejerciendo 20 años, ¿sabes? Son muchos años de trabajo y, oye, pues todos los años congresos, cursos, formaciones, representación a nivel institucional, va sumando y va generando una carrera que, ya te digo, tampoco es nada particularmente meritorio, sino que es eso, es fruto de... Eres humilde, ¿eh? No es nada, o sea, simplemente te desarrollas profesionalmente y en esas cosas pues también participas, ¿no? ¿Y te acuerdas la primera conferencia que diste? La primera, di algunas, sí. Me acuerdo de una que di en Alemania, que fue impresionante, porque me dieron una beca para rotar en un instituto de bioestadística, bioepidemiología y biomedicina en Erlangen, y me pagaban el viaje y tal, y yo iba allí a aprender una faceta muy concreta de la bioestadística aplicada a lo que es la dermatitis de contacto, ¿no? Y claro, me dijeron, no, cuando llegues aquí tienes que presentar un trabajo. Y yo, perfecto, no hay problema ninguno. Sí, lo presento. Lo que yo no sabía era que presentar el trabajo era presentarlo en el aula magna de bioestadística delante de todos los alumnos de la facultad y los profesores. Sí. Tenía yo de aquella 24 años, 25 años. Claro, yo había preparado una cosa de clínico, de dermatólogo, de tal, y me acuerdo que nada más acabar la exposición levantan los profesores las manos y dicen, bueno, vamos a hacer un recopilatorio de todos los errores. Y yo, perfecto. Sí. Pero bueno, eso me lo tomé hasta con humor, ¿no? Y luego lo contaba cuando vine de vuelta y la verdad fue gracioso. ¿Hoy en día te pones nervioso cuando tienes que dar alguna conferencia? No porque te acostumbras a ese ámbito. No, la verdad es que no. ¿Lo llevas? Sí, no. Ya te digo, es muy natural, es muy común, ¿eh? Es un trabajo que desarrollas muchas veces al año, muchas veces, incluso más de lo que la gente se piensa, me da a mí la sensación, ¿no? Si tú estás metido un poco en eso, pues imagínate, al año pues siempre hay 3, 4 congresos en los que participas, luego siempre te llaman de sociedades para que vayas a dar alguna charla de algo, pues a que puedas compartir tu experiencia. Hay una parte siempre de colaboración con la industria en la que también estás ahí, ¿no? Y luego pues a nivel institucional, como es mi caso, que colaboro como director de comunicación en la Academia Española de Dermatología y Neurología, pues también tienes ahí una carga de este aspecto, ¿no? de oratoria y de necesidad de hablar en público. Entonces, al final, a lo largo del año, pues estás siempre, prácticamente cada mes, tienes algo. Vale. Y estáis trabajando mucho lo que es la marca, ¿no? En plan, con la clínica y tal. ¿Dónde quieres llegar con la clínica? Claro, la ambición de un emprendedor, por un lado, tiene una variable propia, natural tuya, de lo que tú quieres hacer, pero por otro lado tienes que enfrentar eso a un entorno y una realidad que tú muchas veces no puedes cambiar, ¿no? Y ante la que te tienes que adaptar, ¿sabes? Eso es importante para no caer en la frustración, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos en
hay una serie de condicionantes externos, como puede ser el nivel del país en este momento, el momento económico, incluso el momento político. La ciudad en la que tú estés es muy importante, ¿no? La proyección que en ese momento tenga esa ciudad, las perspectivas de crecimiento en general, que van a condicionar mucho pues, esa pregunta que tú me haces, ¿no? No tiene nada que ver una clínica que emprenda en Madrid, donde el público objetivo es X y las posibilidades de crecimiento son mucho mayores, con una clínica al final que está aquí en Vigo y que de alguna manera pues, tiene mucho más limitado el acceso tanto a profesionales como a una masa potente de pacientes, ¿no? ¿Tienes pensado expandirte y abrir más centros? A corto plazo no tengo tanto esa idea, como sobre todo potenciar cuestiones aquí internamente, como un poquito más la investigación y consolidar ciertas cosas aquí de funcionamiento interno, sobre todo para no diluir tampoco los esfuerzos, ¿sabes? Es decir, yo antes que empresario soy clínico y soy dermatólogo, entonces pues, tampoco me veo con una grandísima ambición de generar una cadena o un emporio empresarial grande, salvo que eso vaya sucediendo de forma natural, ¿sabes? Sí, pero ostras, ¿y cómo separas de, o sea, habrá casos, ¿no?, de gente a lo mejor que venga con menos recursos, ¿cómo lo separas a la hora de tu personal como profesional? ¿Sabes? Me refiero como empresario de la faceta profesional. Tú aquí siempre tratas, ¿no? Tú tienes siempre lo que nos pasa a los médicos es que antes que empresarios somos médicos, ¿no? Entonces, eso a nivel negocio conlleva varias cosas. Uno, que no seamos tan rentables como a lo mejor podríamos ser, porque siempre tienes que tomar decisiones pues, de esa naturaleza, ¿no? O sea, ponderar problemas, situaciones, circunstancias de la vida de la gente, pues que a lo mejor te obliga pues, a no ser estricto en lo que son las tarifas o no ser estricto en lo que son los cobros. Por otro lado, tienes el lujo de que estás en una industria que va bien, un sector que va bien, y puedes dedicar recursos a cosas que a lo mejor no son rentables per se, pero que te llenan, ¿no? O puede ser, por ejemplo, la investigación o otro tipo de cosas. No tenemos una motivación por lo general, ¿no? Los médicos empresarios, aunque hay excepciones, lógicamente, tanto en desarrollar grandes empresas, sino como en ser nosotros felices y estar a gusto con lo que hacemos, ¿sabes? Vale, después tenemos otra parte que es preguntas que el público pues, quiere hacerte a ti en el podcast. Entonces, vamos con la sección Preguntas del público. Vale. Por aquí preguntan si tuviste algún caso de alguien que se quemase o se destrozase la piel por un tipo que vio en redes. Sí, tuvimos, sí. Por varias cosas, además. Desde el reto del desodorante hasta... ¿Cuál es ese? Ese no sé. No sé qué maniobras hacen con un desodorante que se lo aplican mucho tiempo, de una forma especial, y hace quemaduras por ajo, por... Sí. Recuerdo por cosmética casera también en varias ocasiones. Afortunadamente casi siempre tiene solución, ¿no? Quemaduras... sí, de índole muy diferente, pues sobre todo retos de aguantar o de... Sí. ¿Y de limpiezas o así? ¿Vi un tip que...? Sí, eso sí, muchas veces ya pues eso, pues me acuerdo de una crema que le habían echado ajo y tuvo una dermatitis irritativa en condiciones y sí, siempre vas viendo cosas, claro. No porque sean frecuentes, sino al final porque ¿dónde van a ir si sucede? Pues al dermatólogo, pues acaban cayendo en ti, claro. Misma. Vale, hay una polémica que dice que realmente no es bueno utilizar crema solar en la playa. ¿Qué opinas de eso? Lo del callo solar, la teoría... Bueno, yo creo que el sentido común ahí es un poco lo que debe marcar la pauta. Cuando tú tratas de buscar postulados más maniqueístas de bueno o malo en absoluto, ¿no? Pues normalmente te pierdes toda la gama de grises y de alguna manera radicalizan mucho las posturas en cuestiones que muchas veces tienen muchos puntos intermedios, que es donde realmente se halla la verdad, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que quemarse no es bueno, eso sí que está claro, y que la protección solar excesiva causa fotoenvejecimiento, ¿no? Aquí en Galicia lo hemos visto durante muchos años, ahora afortunadamente menos, pues por ciertas profesiones del sector primario, agricultores, pescadores, que se exponían mucho al sol y luego desarrollaban muchos cánceres de piel, ¿no? Eso tampoco quiere decir que la exposición al sol sea para nada peligrosa y sea algo que haya que evitar al 100%, porque al final también es fuente de salud, de bienestar, y cada persona pues tiene que encontrar ese punto intermedio en el cual pues tiene una relación cómoda con el sol sin asumir riesgos, ¿no?
O sea, a partir de ahí ya mete tu intereses de la industria, intereses de los influencers, intereses de los profesionales. Y se mancha todo, ¿no? Y cada cual pues acaba generando su ideología, ¿no? Pero yo no soy tanto de ideologías ni de corrientes, sino de libertad y de tratar de ayudar a la gente con sus problemas. No, no tratar de generar dogmas tampoco, no es mi forma de ser. Yo había visto noticias y tal que decían que a lo mejor en verano, en vez de tomar tantas horas el sol por la tarde así, pues 1 hora y ya. ¿Eso es así? Sí, bueno, sí que es cierto que hay una forma de convivir con el sol actual, que es la paradoja del oficinista, ¿no? Desde la persona que está en interiores todo el año y de repente una semana al año se quema. No, pues eso lo podemos ver si vamos a lugares muy concurridos de vacaciones y demás, y eso lógicamente pues tampoco parece la forma más saludable de relacionarse con el sol, ¿no? Es decir, yo creo que como todo, en su justa medida, ¿sabes? Claro. La ventaja que a día de hoy tenemos la posibilidad de diagnosticar los problemas de la piel de forma mucho más precoz, y el fotoprotector solar es una herramienta más que te permite poderte exponer al sol en circunstancias adversas, en las que en condiciones normales te quemarías, con garantías. Eso no quita pues, que también, lógicamente, buscar las sombras o utilizar fotoprotección física o simplemente en muchas ocasiones ni siquiera exponerse si la radiación es muy alta, pues también sean opciones válidas. ¿Y es bueno echar la crema todos los días en invierno y así también o no? Claro, ya depende, si tú ya tienes una rutina cosmética establecida y te vas a aplicar un producto sí o sí, puede tener sentido aplicar un fotoprotector, habida cuenta de que nunca sabes cuándo puede haber una incidencia elevada, cuándo puede en algún momento cambiar el clima y haber una exposición, ¿no? Que sea eso necesario, incluso aconsejable al 100%, ahí ya entran muchos matices, ya depende de la localización geográfica, del tipo de vida que haga la persona, de las expectativas que tenga la persona, ¿no? Es muy difícil dar una respuesta en abstracto a eso, ¿sabes? La medicina es compleja, ¿no? Sí, no, sobre todo no puedes... Mira, fíjate, la medicina básicamente es el negocio de la gestión de la incertidumbre. Tú gestionas incertidumbre siempre. No hay una sola decisión que tú tomes que puedas decir que al 100% es la correcta, ¿no? Eso tiene que... O sea, tienes que estar preparado, ¿no? Porque a veces tú dices, bueno, es la decisión tal, o... Hombre, te acostumbras. Quiero afrontar mi mal. Sí. De hecho, la gente... Tienes que acabar desarrollando seguridad en lo que tú piensas, porque si no, no vives. Claro, pero ostras, acabas... Sí, porque además el conocimiento médico le pasa un poco como al conocimiento filosófico, que cuanto más profundizas en él, no es que acotes la incertidumbre, sino que la agrandas, generas más desconocimiento, ¿no? Claro, porque te entran, ¿no? Variantes, pero a lo mejor tal, a lo mejor no. Sí, en plan, bueno, entran más... Claro, pues tú imagínate, yo qué sé, para ti esto es la barriga, ¿no? Pues esto es el hipocondrio derecho, pues abajo está el apéndice, pues debajo en el apéndice está formado por tejido, este tejido, pues aquí puede haber una inflamación ¿pero qué es? ¿Por culpa del linfocito? ¿Por culpa de la citoquina? No, pues la citoquina, pero la citoquina, ¿por qué se provoca? Entonces, al final, el estudio soluciona parte del problema, pero no el grueso del problema, que es que tú tienes que conformar un criterio a partir de tu conocimiento, tu experiencia y la persona que tienes delante, ¿no? Tercera pregunta. Vale, pero voy a hacer una que quiero hacer. Este último año pasó mucho el tema de las niñas que ven influencers, que se hacen las limpiezas faciales, y Sephora sacó un tema de limpiezas faciales para niñas. ¿Qué opinas de eso? Hay una parte del autocuidado y del cuidado facial, ¿no? Que ya no obedece tanto a criterios puramente médicos, sino ya a criterios sociales, y criterios incluso de ocio, ¿sabes? Y tampoco, yo no creo que sea tampoco labor del médico entrar ahí para tratar de establecer un criterio, porque se aleja un poco de lo que nosotros pretendemos, ¿no? Si la práctica, lógicamente, es contraria a la salud, pues de alguna manera sí que te ves obligado pues, a alertar sobre eso, ¿no? Pero si no, sería como si dijéramos que existe una longitud del pelo ideal y que todo lo que sea no tener eso, pues al final perjudica la salud del pelo, ¿no? Pues no. Oye, las personas tenemos que entender que vivimos en sociedad, que hay hábitos, que vivir en sí mismo ya es perjudicial y que, que si en un momento dado pues, hay ocio relacionado con la piel, como ha habido siempre, pues fíjate, en spas, médicos, en balnearios, balneario tiene una parte médica también y muchas veces el spa también, ¿no? Pero muchas veces el simple bienestar que genera algo, pues ya es positivo en sí mismo, si no genera prejuicios por otros lados, ¿no? Por lo cual yo ahí tampoco tengo ninguna postura así muy enfrentada. Bueno, y la que queda, que es, ¿cuál es el peor consejo viral que viste en redes? Hay muchos muy malos. Ya, normalmente los relacionados con frotarse plantas, porque son los que más problemas suelen dar con diferentes motivaciones, ¿no? Y
Y sí que es verdad que a veces hay un criterio lógico detrás, pero claro, cuando eso tú lo aplicas a lo que le va bien a una persona, no quiere decir que le vaya bien a la totalidad de los individuos, ¿no? Y cuando eso lo pones haces un experimento masivo porque recomiendas algo, pues por ejemplo del ajo para las verrugas o una planta para la inflamación y tal, pues lógicamente va a haber gente que no le siente bien y va a ser el resultado malo. ¿Crees que deberían regular la parte esa de, o sea, cuando se hacen consejos, por ejemplo, sobre medicina o así? Yo más que regular, ¿no? Porque al final la regulación también es una cuestión compleja y yo creo que lo que tienen que estar, que es lo que ya está sucediendo, es los profesionales pues también tienen que estar allá donde la información se consume, pues emitiendo lo que es su parte de la verdad, que esa verdad también es diversa, es plural, muchas veces no es dogmática y tienen que formar parte del contrapeso del discurso comunicativo, ¿no? Pero ya digo que, en mi opinión, y es una opinión muy personal, no creo que sea función del médico tampoco generar dogmas ni contribuir a las verdades absolutas, ¿no? Porque en medicina, fíjate que muchas veces pasa que cuestiones que consideramos como certezas, con cambios de paradigma, se van y se convierten en falsedades, ¿no? Yo, mira, fíjate, te pongo un ejemplo. Yo cuando estudié, los cirujanos, gran parte de su listado quirúrgico era operar estómagos, directamente cortarlos, por las úlceras, ¿no? Y se asociaba mucho la úlcera a la persona nerviosa, angustiada y que tenía un problema de ese tipo y que había que operar el estómago. Al poco tiempo de empezar yo la carrera se descubrió que eso lo causaba una bacteria, que era el Helicobacter pylori, y todo ese discurso del ulceroso, estresado, pues desapareció, ¿sabes? Y ya se dejaron de operar los estómagos. Por lo tanto, tienes que tener precaución, saber que te mueves en paradigmas, en marcos que pueden cambiar, que son variables, que el conocimiento no es fijo, inmutable, sino que es algo que evoluciona, y eso pues te obliga, en mi opinión, a ser prudente también. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está estudiando lo que tú estudiaste y quiere ser dermatólogo en el futuro como tú? Primero que se prepare bien el MIR porque es complicado entrar en dermatología y después, una vez ya entras, es todo ya muy natural. Y una cosa que tiene la profesión médica es que tú ya entras en un río con una corriente muy potente y ya te va llevando. Ya te absorben. O sea, sí, tenéis sí. Una unión dentro de... Sí, claro. Date cuenta que somos 3.000 y pocos dermatólogos en España, que es menos que notarios. Sí, poquísimo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, al final, es una profesión muy minoritaria y ya la medicina en general, pues ya es una forma de vivir muy concreta, pues imagínate ya la dermatología, donde son muy poquitos, ¿no? ¿Dedicabas muchas horas a estudiar cuando estabas estudiando? Sí, hombre, tienes que dedicarle tiempo al estudio, lógicamente, sobre todo cuando una desventaja que tiene dermatología es que es muy diferente al resto de la medicina, ¿no? Es un mundo aparte. Entonces, claro, tú has estudiado 6 años medicina, pero muy poquito dermatología, y cuando entras en la residencia dices tú, vale, yo me manejo en urgencias, me manejo con la medicina interna, pero con la dermatología en absoluto. Tienes que empezar a hacer el ojo y eso sí que te lleva un tiempo. Lleva un tiempo y estudiar es importante, pero bueno, también el hacerlo en un ambiente con compañeros, con gente que sabe, con gente con experiencia, también te ayuda mucho. Y ahora ya para acabar, estamos preguntando pues, si nos podría recomendar algún empresario que pueda aportar conocimientos como en este caso tú. Pues mira, yo te voy a recomendar a dos. Te voy a recomendar por un lado a Rubén Outón, que es una persona que me ha ayudado con el diseño de esta clínica y que de alguna manera pues hace muchas cosas en la ciudad que pasan desapercibidas, la ciudad de Vigo, que ni siquiera se ven, ¿no? Tiene un par de coworkings, pero está detrás de muchos locales. Y otro, pues acaba de abrir, que a lo mejor te interesa el perfil, un centro de boxeo, un gimnasio, un área de entrenamiento personal en la calle Príncipe Ángeles de Arriba y Simón San Juan, y con mucho valor, una apuesta en riesgo importante y arriesgada y realmente meritoria en un deporte minoritario que ahora empieza a abrirse, como es el boxeo. El boxeo ahora está misma. Que yo creo que también te resultaría muy interesante. ¿Cómo se llama? Simón San Juan y Ángeles de Arriba. Ostras, pues luego me pasas a estar y contamos. Pues muchas gracias por este momento. Si quieres pues dar un saludo a alguien especial. No, yo agradecerte a ti y hombre, todas las iniciativas, saludar todas las iniciativas de proximidad que sucedan en este entorno mejor. La gente tiene que tener iniciativa, la sociedad tiene que ser diversa, plural, las personas tienen que tener sueños, ilusiones, llevarlas a cabo y los que estamos un pasito más por encima pues tienen que
también contribuir a que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, oye, pues desearte la mayor de las suertes con tu proyecto y un placer haber colaborado. Muchas gracias. Un placer.